Mm, nadie dice nada, se ve que Sí, están profe, como sí, muchas ganas. muchas ganas. Bueno, algunas cosas, algunas noticitas mientras se van uniendo algunos más. Bueno, estábamos evaluando con los miembros de la cátedra que vamos a eh, el primer parcial va a incluir hasta bienes de cambio. Lo vamos a tomar más cerca del fines de abril. No voy a decir todavía fechas porque dependemos cómo avancemos. ¿M? Pero bueno, ustedes tienen que saber que tienen que, van a tener, cuando estemos llegando ya a bienes de cambio o antes van a tener que ponerse las pilas. Las pilas se las tienen que poner siempre, es una materia muy interesante, muy larga, tiene contenidos distintos a lo que están ustedes acostumbrados a contabilidad 1, porque es conceptual, es normativa, tiene mucha norma, entonces, bueno, cuando uno tiene que ver tanta norma y ver registraciones teniendo en cuenta normas, no es la misma actividad a que ustedes estaban acostumbrados en el curso de introducción o en contabilidad 1. Eso le digo como para que no se dejen estar, ¿no es cierto? Para que no dejen todo para último momento. Y si bien, como yo siempre les digo, que la evaluación es una evaluación que es múltiples opciones, que se desarrolla y se pone, se elige opción, pero es bastante como que se toman todos los temas porque también se puede evaluar mucho a través de esa opción y también se descalifica a las personas que marcan sin hacer un análisis de la respuesta para justamente que se trate con seriedad el tema que se va a resolver. Por eso le digo que no desestimen el hecho de la lectura, el hecho del trabajo, del material. Desde ya empezar a ver, a leer, revisar el material. Y después tenía dos consultas. Una consulta de una alumna que me decía que le costaba encontrarse con el material en el centro de estudiantes, que quisiera saber si lo resolvió, que después no me contestó. Y la otra consulta que tuve es con respecto a los temas que íbamos a incorporar para el examen, que es como yo le digo, en realidad vamos a incorporar hasta bienes de cambio. Lo que estoy en esta presentación, digamos, los otros colegas están trabajando con otros temas, creo que no se han podido unir ninguno a la reunión. Entonces, yo cuando empiece a compartir pantalla, los voy a dejar de ver a ustedes, porque la pantalla va a ocupar todo el ángulo. O sea, toda la pantalla de la computadora va a pasar a ser la pantalla y yo no voy a poder ver. Ustedes van escribiendo en el chat o me van deteniendo y vamos hablando sobre las dudas de un tema que, bueno, que espero que les guste. Es un tema lindo, es RT16, pero que es teórico, básicamente teórico. Bueno, vamos a ver hoy el capítulo 3. ¿Se entendió? Alguien preguntó en el chat, es capítulo 3. Hasta ahora todavía puedo contestarte. Es capítulo 3, es marco conceptual. Marco conceptual. Bueno, acuérdense en que ahora ya los abandono en el chat porque no voy a poder ver el chat. Así que bueno, paso a la clase. Vamos a ver si se unen algunos más. Tenemos algunas personas más unidas, pero bueno. Bueno, vamos a intentar toda esta cuestión informática, que ustedes saben que nosotros no somos tan informáticos, porque esta es una cátedra que tenía previsto. Nosotros hemos evaluado como una universidad a nivel presencial. Tenemos muy buena evaluación de esa forma y no estamos evaluados como para la actividad. Entonces lo hemos desarrollado con mucho cariño y con mucho esfuerzo
para tratar, bueno, estás presente, Ariel, gracias, gracias, gracias. Bueno, está el profe Palmisano, que es entonces para mí una garantía de que todo va a salir bien, aunque sea que nos acompañe hasta que larguemos, y después, ¿dónde estás, Ariel? Que no te veo. Bueno, gente, bueno, entonces, las dos preguntas, no sé, la alumna del material y hasta bienes de cambio incluido, todo lo que se diga de bienes de cambio. Bueno, vamos a presentar ahora, a ver si podemos entrar con nuestra presentación en la pantalla. Acuérdense que se van a dejar de ver. Si el profe puede estar un ratito más, les va a contestar. Y si no, oculto. Van a tener que tener paciencia. Estás oculto, sí, yo veo. Estás muy oculto. Bueno, voy a presentar con la copita, porque así me dice Marisa que es más lindo, porque se ve pantalla completa. A ver, vamos a ver, copita. La copita de presentación, bien. Eso. Nancy, fíjate abajo que tenés una ventanita que en blanco y toca ocultar. Ocultar, bueno. ¿Para qué? Así que no molesta eso. Bueno, ocultar. Ahí está. ¿Ahí está bien? Sí, listo. Bueno, gracias, Ariel. Él es nuestro docente, chicos, porque él sabe mucho de computación, así que él le enseña a la profe, pues la profe es más viejita. Así que bueno, ¿qué va a hacer? Cada uno hemos tenido otras cualidades en otras épocas de nuestra vida y ahora viene la informática. Bueno, vamos, contabilidad 3, marco conceptual de las normas contables. Bueno, tenemos que hablar del marco conceptual de la RT16, del objetivo de los estados contables, requisitos de la información contenida en los estados contables, atributos, restricciones que condicionan el logro de los requisitos, los elementos de los estados contables, la situación patrimonial, activos, pasivos, patrimonio neto. Estoy leyendo, o sea, no sé, acá no se saquen. Estoy ahí mirando el programa, participaciones en accionista no controlada, evolución del patrimonio neto, bueno, todo lo que incluye la evolución del patrimonio neto, resultados, definir ingresos, gastos, ganancias, pérdidas, impuestos sobre las ganancias, participación de acciones no controlantes, variaciones patrimoniales puramente cualitativas, evolución financiera, recursos financieros y sus orígenes y aplicaciones, reconocimiento y medición de los estados contables. Es bastante, ¿vieron? Modelo contable, las normas de la RT referida a unidad de medida, desviaciones aceptables y significativas. Bueno, después tenemos el marco conceptual del IAS, prólogo, objetivos, hipótesis, características, elementos de los estados financieros, reconocimiento y medición de los elementos, porque hablan del concepto del capital y mantenimiento del capital, conceptos y principios generales de las NIF para pymes, y comparación entre las normas argentinas y las del IAS. Bueno, tratamos de armar a nivel cátedra una clase. Esto ustedes pueden directamente estudiarlo a través de la norma de la RT16, de resumir y tomar los conceptos más importantes. Nosotros tratamos de ser bastante didácticos en esto, de ir a las cosas muy importantes, porque la verdad que en todo esto estamos incursionando un poco en el marco de la teoría contable. Lo primero con lo que debe contar un cuerpo de normas contables, señores, es un marco conceptual. Es decir, no podemos hablar de que existen normas contables si no tenemos un marco conceptual. Y ese marco conceptual, que es lo que vamos a ver hoy, es un conjunto de postulados que permite hacer qué cosa, deducir mediante un itinerario lógico las normas contables de distinta categoría. Yo el otro día estaba escuchando la clase del profesor Palmisano, justamente, y yo escuchaba que él le hablaba de categorías de norma, y también escuché la de la contadora Werbin. Entonces, bueno, acá, porque tenemos normas de exposición, tenemos normas, diferentes tipos de normas, que entonces
Dice, postulados que permite deducir mediante un itinerario las normas contables de las distintas categorías. El marco conceptual, a ver, ¿qué debería hacer? Definir cuestiones claves, establecer hipótesis fundamentales. ¿Para qué? Para que en primer lugar sirvan para hacer un desarrollo lógico de las normas, posibilitando la revisión y actualización en casos necesarios. Miren, nosotros hemos tenido un caso muy reciente, bueno, acá en nuestro país, que bueno, no es muy reciente la inflación, pero sí es muy reciente que después de años que nosotros aplicábamos una norma técnica, una resolución, que expresaba los estados contables a moneda homogénea, o sea, que tenía en cuenta la variación que le producía en el verdadero valor del bien el efecto inflacionario. ¿Y por qué dice? Posibilita la revisión y actualización. Bueno, y la profesión, ¿qué hace? Se pone a pelear un montón de tiempo hasta que recién hace un par de años que se volvió a permitir y a dar la legitimidad y la obligatoriedad de volver a expresar los estados contables en moneda homogénea. ¿Por qué? Porque la profesión revisa, estudia el marco y se da cuenta que los estados contables no representan fehacientemente la realidad, no lo está representando, porque teníamos una distorsión en lo que decíamos que era un resultado o lo que era una situación patrimonial muy importante. ¿Debido a qué teníamos esa distorsión? A que nosotros tenemos un proceso inflacionario constante en nuestro país. En segundo lugar, ese marco conceptual tiene que facilitar al usuario y a los que la emiten, en este caso la Federación Argentina de Consejos Profesionales, la comprensión de las normas y por ende los estados contables preparados para su base. Gente, para que los estados contables se entiendan, y lo entienda, a ver, un empresario muy grande de Córdoba, como el que puede tener a lo mejor una industria, un proceso de un desarrollo agrícola en el sur de nuestra provincia, o una industria láctea en otro lugar del país, tengo que tener normas claras, es decir, reglas de juego claras. Y entonces, para que esas reglas estén claras y bien definidas, primero tengo que hacer un marco conceptual y después voy a tener que dar normas que se ajusten a ese marco conceptual para cuando estemos hablando, todos sepamos de qué estamos hablando. Y en tercer término, el marco sirve para resolver cuestiones contables no previstas en las normas. Por ejemplo, si una desviación es significativa o no, cuándo es significativa. Existen muchas dudas que se pueden presentar que quizás el marco pueda un contador decir, no, mira, no me lo autoriza la norma, pero si yo sigo el marco conceptual, de alguna forma voy a necesitar dar esta información o mostrar esta información. Bueno, una vez que se estableció qué es el marco conceptual de un cuerpo de normas contables y qué funciones cumple, tenemos que decir cuál es el contenido, es decir, qué contenido tiene el marco conceptual de la RT16. Como en realidad las normas se refieren a estados contables, en primer lugar, el marco conceptual debería establecer cuál es el objetivo de esos estados contables. Bueno, ¿se entiende? O sea, el objetivo de un estado, de los marcos conceptuales y por ende de los estados contables, no es otra que suministrar información útil para la toma de decisiones de los usuarios. Es decir, yo no puedo elaborar normas que de alguna forma las entienda únicamente el contador. No, tengo que elaborar normas, la profesión, perdón, tiene que hacerla, para que el que entienda es el usuario de la información y que su profesional
sepa cuando una persona quiere a lo mejor invertir en la bolsa, cambiar de rubro, incorporar, es decir, de qué forma se puede leer, comprar una empresa, venderla, es decir, tengo que tener una pauta de cuando yo veo su estado contable, qué es lo que estoy viendo de esa empresa. Bien. Atendiendo esas características, un marco conceptual va a dar respuesta a quiénes. A quiénes pueden ser los usuarios de los estados contables. ¿Qué intenciones tienen esos usuarios? Pueden querer comprar, pueden querer vender, pueden necesitar sacar, puede ser un banco para darles una refinanciación de una cuenta bancaria, de darle un préstamo. Entonces, ¿no es cierto? El balance tiene que estar hecho, el estado contable tiene que estar hecho tan de acuerdo, ¿no es cierto?, que cuando lo agarre el gerente de un banco o cuando lo agarre un estudio contable para ver la incorporación de un nuevo socio a una empresa, tiene que poder leer lo mismo y tomar la misma decisión. ¿Qué decisiones deben tomar? Bueno, ya lo que les digo, comprar, vender. ¿Cuáles son sus necesidades de información y qué expectativa tienen con respecto a los estados contables? Es decir, si la información es para el directorio de la empresa, va a ser un tipo de información interna. Probablemente lo que voy a valorar son otros tipos de parámetros. Pero si la información, por ejemplo, va a un banco, voy a tener que tener mucho cuidado porque el gerente del banco, ¿qué va a ver? El nivel de endeudamiento, la rotación de los activos, los saldos de las cuentas corrientes bancarias. Ahora bien, ¿es posible satisfacer a todos los usuarios? Si esto no es posible, ¿a qué usuario se intenta satisfacer? Bueno, en realidad, ¿a qué usuarios podríamos satisfacer? Qué complejo, ¿no? Vamos a ver. Bueno, establecidos los objetivos que deben adoptarse, ciertos supuestos o ciertas hipótesis fundamentales que ayuden a cumplir esos objetivos, partimos que debe adoptarse ciertos supuestos, que uno de esos es el de lo devengado y el otro supuesto es el de la empresa en marcha. El devengado implica reconocer los efectos de las transacciones y otros sucesos cuando ocurren y no solo cuando se cobra o paga dinero por ellas. Quiere decir que yo puedo estar mirando un estado contable que la transacción tiene un principio de perfeccionamiento, porque a lo mejor se ha firmado un contrato, pero en realidad todavía no se ha recibido el dinero. Pero siguiendo el criterio de lo devengado, ¿no es cierto? En realidad tengo que tomar esa registración como válida, como que afecta ese estado contable, independientemente que no haya sido cobrada o pagado dinero por ella. El otro supuesto que es importante tener en cuenta es el supuesto de empresa en marcha, que considera que el emisor de los estados contables está en funcionamiento, o sea, la empresa funciona y que dentro de un futuro previsible continuará con sus actividades, o sea, que no es una empresa que esté en una convocatoria de acreedores, por ejemplo, por lo que no existe intención ni necesidad de liquidar o reducir significativamente las escalas de las operaciones. A ver, estoy hablando de que estoy bien. Primero, que las transacciones que tengo, no todas pueden estar cobradas o pagadas, tengo que tomarlas como válidas. Y segundo, yo estoy trabajando para mostrar estados contables de una empresa que está, por decirlo en una palabra más corriente, viva y que tiene una proyección en el futuro.
No estoy hablando de una empresa o de una actividad, o sea, puede que la actividad no esté muy bien, pero estoy hablando de una empresa con posibilidad, ¿no es cierto? Y que en la realidad está formando, está funcionando. Bien. Ariel, disculpen, voy a aprovechar este medio. ¿Podés pasar el link a Ramos, Ezequiel, Alejandro, al grupo de Conta 3, porque no puede entrar a la clase el nuevo profe asistente? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Ahí. Porfa, gracias, disculpe. Vale, chao, chao. Bueno, gracias. Bueno, estamos. A continuación, el marco conceptual debería indicar cuáles tienen que ser los requisitos de la información contenida en los estados contables. ¿Para qué? Para que los estados contables, puedan cumplir los objetivos que dijimos. Seguidamente, el marco conceptual debe tratar acerca de los objetos susceptibles de medición de los estados contables y sobre lo que los estados contables deben informar. Bueno, acá volvemos a repetir esto que es muy importante. Algunos autores consideran que en un marco conceptual se debe incluir la definición del tipo de modelo contable que se adopta, los criterios para el reconocimiento de los distintos elementos de los estados contables y también la admisión de desviaciones de lo prescripto por la norma cuando esas desviaciones sean significativas. A ver, estas cuestiones en realidad que deben formar parte de la norma de carácter general, pero nosotros como cátedra siempre hemos considerado que no tienen que formar parte del marco conceptual. Eso es un criterio. ¿Por qué? Porque si el marco conceptual es más general y se va incorporando en la norma, o sea, ustedes con la norma van incorporando los elementos, es más factible o es más flexible para ir cambiando la resolución técnica que incorporar absolutamente todo dentro de un marco conceptual, porque es más difícil manejar o cambiar un marco conceptual que cambiar una resolución técnica. Bueno, hay que tener en cuenta que en ciertos marcos conceptuales la significación puede ser incluida como una cualidad de la información, ¿no es cierto? A ver, la significación, y en realidad, lo cual puede ser aceptado, pues no hay razones para impedir que los estados contables muestren partidas que no sean significativas. Vamos a ir ahora nosotros ya a lo que es el marco conceptual específicamente del RTC 16, emitido y aprobado por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Yo les recuerdo ahí también una clase que le dio la contadora Wervin, yo también estuve participando, donde ella les explicaba que en realidad cada provincia tenía sus consejos, sus delegaciones en capital y en el interior, y que a su vez existe una representación a nivel nacional de los consejos profesionales, que es la federación, y que en realidad la profesión siempre acuerda a ese nivel, las normas se van trabajando en comisiones en los diferentes consejos profesionales hasta que cuando se llega a una conclusión en cada consejo profesional, se debate en la federación ya con un cuerpo, digamos, de la norma que va a ser tratada. O sea, no es nunca unilateral,
la elaboración de la norma. Siempre los consejos, y ahí está la participación también que hay que tener, ser consciente que uno tiene que tener dentro de la profesión, señores, es que al participar del consejo profesional, participa no solamente de los hermosos eventos que tiene el consejo, sino que de toda la normativa que el consejo profesional, a través de las distintas comisiones que tiene, va tratando. Acá, por ejemplo, es muy importante lo que se trata con respecto a esta resolución técnica. Existe también comisiones de sector público, existe comisión de contabilidad y auditoría, existe comisión de docencia. Entonces, cada uno después, cuando ustedes entren a desarrollar la profesión, tienen que entrar a ver que como profesional existe toda una responsabilidad que queda plasmada y que en todo el tema esto de las resoluciones técnicas siempre hubo una discusión previa que siempre tuvo que ver también, ¿no es cierto?, con el consejo profesional al cual pertenecemos. Bueno, el marco conceptual en la resolución técnica número 16, en su segunda parte, habla de la estructura. Bueno, tiene una introducción, después ustedes la ven en el link ese que nosotros le hemos pasado a las normas contables. Yo traté de hacer un resumen. Después habla de los objetivos de los estados contables. Habla de los requisitos de la información contenida en los estados contables. Después ya lo vamos a desarrollar un poquito. Los elementos de los estados contables, reconocimiento y medición de los elementos de los estados contables, el modelo contable que adopta y las desviaciones aceptables y significativas. En la introducción, la R16 plantea que el conjunto de conceptos que ella establece debe servir para definir el contenido de futuras resoluciones para que los emisores y auditores de los estados contables puedan resolver cuestiones no previstas en las normas y para las que los usuarios interpreten adecuadamente las normas. O sea, que la RT16, en la misma introducción, dice que esto tiene que servir para emitir futuras resoluciones y para que cuestiones que no estén previstas en la norma y que los usuarios necesiten que sean tenidas en cuenta, sean tratadas y consideradas de forma correcta. Bueno, vamos bien hasta ahí. Yo no los veo, no sé qué ponen en el chat, ¿está bien? ¿Hola? Sí, profe. ¿Estoy sola? Sí, profe. Va bien, Nancy. Bueno, porque no los veo. Sí, profe, O sea, estoy yo sola frente a mi ventana. Bueno, vamos a los objetivos de los estados contables. Bien. Bueno, el material, como siempre, bueno, ahora les voy a hacer un pequeño recreito para no cansarlos tanto. Bueno, el material, hoy el profesor ya ha grabado las clases de la semana pasada, o sea que no solamente está en la página el material que se desarrolló, sino que se encuentran las clases ya grabadas de la semana anterior, así que ya pueden disfrutar o empezar a estudiar de ellas. Vamos a hablar de los objetivos. ¿Sí? Vieron que la semana pasada ustedes presentaron el link de donde estaban las RT, donde podíamos encontrarlas, y les preguntaba si para no entrar nosotros a la unidad 1, después al PowerPoint, copiar el link y todo eso, podían poner el link, no sé si en la página de presentación o afuera de la unidad 1, cosa de cliquear y ya entrar. Porque si no, bien. ahora tengo que entrar al PowerPoint y hacer todo eso. Para leer la RT16. Bien, y no podés hacer clic, copiarlo. Bueno,
Bueno, nosotros vamos a considerar entonces ponerlo fuera a contador Palmisano. Está también ahí. en la hoja de presentación, también está el link. Bueno, ahora lo busco entonces. Está bien. Pero, a ver, ya te digo bien en qué parte. Donde dice acerca de la materia, presentación, ahí están, y en el programa también están. Así que, pero bueno, los vamos a ver También si... recuerda, contador, que nosotros habíamos hablado de ponerlos por fuera de la página, que habíamos dicho que resultaría muy práctico para los alumnos. ¿Te recuerdas, Conta Palmisano? Sí, ahora ya lo... Bueno, buena sugerencia, lo vamos a tener en cuenta. Gracias. O sea, la verdad que no, lo hemos considerado. Lo que pasa es que cuando se larga con este sistema, es mucho el trabajo que da armar la clase para tratar de dar todos los conceptos y algunas cosas quedan pendientes. Como este tema, que bueno, ya te lo vamos a tratar de solucionar para que ustedes puedan entrar y puedan ir y también poder leer de la página. Vamos a los objetivos de los estados contables. Se establece como objetivo de los estados contables proveer información sobre quién, sobre el patrimonio del ente emisor a una fecha, acuérdense que los estados contables siempre es una fecha determinada, es la foto de la que hablábamos en Conta 1, yo tomo una foto al 31 de diciembre, al 31 de marzo, si cierra en marzo, es la foto de la empresa en ese momento, su evolución económica y financiera en el periodo que abarca, todo ese periodo que abarca la foto, supongamos que va, el periodo son 12 meses, supongamos que va de enero a diciembre, para facilitar la toma de decisiones económicas. Bien, los usuarios posibles de esa información contable, ¿quiénes son? Lo que hablábamos recién, los inversores. Si yo quiero invertir en una empresa, o nosotros como Catra, Conta 3 queremos invertir, ¿qué vamos a pedir de la empresa en la cual vamos a pedir ver los estados contables? Vamos a ver qué endeudamiento tiene, vamos a ver, ¿no es cierto?, si tiene un patrimonio neto positivo o negativo, vamos a ver más un poquito la constitución del activo, la rotación que tiene de los bienes. ¿Qué otro usuario puede ser que esté interesado? Y los empleados, también puede ser que los sindicatos, ¿por qué? Porque a lo mejor pueden evaluar que el lugar donde ellos trabajan está en serios riesgos de no continuar con su fuente laboral. Incluso hay empresas o empleados que se han cuestionado cuando entraba en un proceso difícil la empresa, que a lo mejor han pasado a ser cooperativas, los empleados se han quedado a cargo, es decir, depende en qué situación esté la empresa. Los acreedores, a ver, si yo le vendí una máquina importante y bueno, y veo que me quiere venir a comprar otra máquina, y bueno, quisiera saber cuánto, además de lo que me debe a mí, esta empresa, qué otras acreencias tiene con otras empresas. Los clientes. Y bueno, los clientes también querrán ver si va a haber una continuidad de esta empresa. O a ver si esta empresa está diversificando, si me conviene tratar de comprar con otra empresa que sea más sólida, que tenga más presencia en el mercado. Y también el Estado, ¿por qué? Porque el Estado cobra impuestos a través de los resultados, a través del patrimonio y a través también de todo lo que es la situación personal de cada uno de los que integran la sociedad. ¿Cómo será que el Estado ha avanzado tanto que ahora va hasta sobre los sueldos de las personas, según determinado monto, aplica determinada tasa impositiva, que es una novedad que hace muchos años atrás no existía? Como no es posible satisfacer a todos, porque cada uno va a querer una información específica, el empleado va a querer una información,
nómina de sueldos, va a querer quizás sueldos de directores o no. Se considera lo que se llaman usuarios tipo. Cualquiera sea el ente emisor, a los inversores y acreedores, y adicionalmente para los entes sin fines de lucros, quienes le provee de recursos y para entidades gubernamentales, los cuerpos legislativos y la fiscalización. A veces hay que armar información paralela, o hay que desagregar, o hay que explicar, o hay que dejar reflejado en notas o en anexos para cumplir con los requisitos de lo que está necesitando cada uno de estos usuarios. Para satisfacer a estos usuarios, los estados contables, ¿qué deben informar como mínimo? Como mínimo tienen que informar sobre la situación patrimonial, sobre la evolución del patrimonio, sobre la evolución financiera y sobre otros hechos que ayuden a comprender la información. Bien. ¿Se entiende? ¿Hasta acá vamos bien? Perdón, Sí, quiero profe. volver sobre el anterior por una cosa, bueno. La situación patrimonial es una información a la fecha de los estados contables. Acuérdense de que yo no soy un as de la computación. O sea que cuando yo vuelvo de la diapositiva me tomo mi tiempo, ¿vieron? Bueno, es como de la cocina, tampoco soy, entonces tengo que tomar mi tiempo. En la evolución del patrimonio, ¿no es cierto?, se incluye un resumen de la causa de resultados, se explica. Y en la situación financiera se hace, para nuestros estados contables vigentes, una segregación del efecto de las actividades operativas de inversión y financiamiento. Eso después cuando vean unidad 13, estado de flujo, van a ver también de que es normalmente mucho pregunta de examen, que hay que tener bien en cuenta cuáles de esas actividades y cómo se manejan. Y todo otro hecho que ayude a comprender la información. Bueno, ahora vamos a los requisitos de la información contable. Bueno, acá tenemos atributos y restricciones. Vamos a los atributos, ¿no es cierto?, de la información contable. Bueno, nosotros tenemos un profesor que le encantaba hablar de los atributos porque decía que era muy importante. Nosotros cuando estudiábamos contabilidad hace muchos años, se empezaba siempre con la cualidad de la información contable. Y bueno, siempre se ha trabajado mucho sobre esto, la profesión. Si los mencionamos rápidamente, decimos pertinencia, confiabilidad, sistematicidad, comparabilidad y claridad. Si los decimos así rapidito son 5. Bien, vamos a ver qué significa cada uno. La pertinencia quiere decir que la información sea apta para satisfacer a los usuarios, o sea, al usuario que está necesitando de esa información. ¿No es cierto? La confiabilidad habla de la credibilidad, ¿no es cierto? Porque que los usuarios la acepten como base de las decisiones que van a tomar. Para esto, en primer lugar, tenemos que ver que sea próxima a la realidad la información. Es decir, yo tengo que ver que los hechos que describo, que contabilicé, se basen en la realidad económica, que no haya tenido ningún sesgo, que lo informe de una manera íntegra, es decir, que yo pueda dar respuestas. Si yo no puedo decir efectivamente o eficientemente cómo evalúo un rubro, cómo no registré una deuda, es decir, o se pesca que yo uno de esos elementos no lo tuve en cuenta, imagínense que esos estados contables dejan de ser confiables. El tercer requisito es la sistematicidad.
quiere decir que la información tiene que estar ordenada de manera orgánica. ¿Qué significa? La sistematicidad, ustedes vayan y miren un estado contable, si es de una gran empresa, como sea de una pequeña empresa, el orden es siempre lógico, ustedes siempre van a encontrar el estado de situación patrimonial apaisado, el estado de resultado, el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, las notas de los estados contables. Es decir, en cualquier empresa que yo vea cualquier información, está ordenada de la misma forma. ¿Para qué? Para que yo no me tenga que poner a buscar, y después sí, a lo mejor hay memorias a los estados contables, que pueden ser un hermoso libro que la sociedad le regala a los socios para tratar de determinar por qué vendió tal propiedad, por qué compró tal empresa, pero básicamente los estados contables son o están reflejados en las 4 hojitas primeras que yo veo. Y ahí yo tengo que tener un ojito visor para de ahí saber qué es lo que me está mostrando esa empresa. El cuarto elemento es la comparabilidad. Yo esa información tengo que poder compararla con otras informaciones. A lo mejor yo tengo que decir, a ver, el ente a esta misma fecha, si yo lo comparara en moneda constante, teniendo en cuenta que la inflación fue tanto, ¿es realidad, o sea, es real este número? O que me expliquen, a ver, ¿por qué tengo tanta distorsión? Y me dirán, bueno, mira, nos endeudamos más, tuvimos tal problema, y yo entraré a poder evaluar, ¿no es cierto?, lo que sucedió o no. O también puedo querer compararlo con otros entes que estén trabajando sobre un mismo rubro, sobre una misma actividad, y ver por qué hay tanta distorsión, a lo mejor en la rotación de una venta, a lo mejor en lo que le venden a un determinado cliente que pueda tener un mismo cliente. Es decir, son cuestiones que ustedes como profesionales, cuando asesoren a las empresas, van a tener que a veces tener en cuenta o tener que responder, porque su cliente le va a preguntar, ¿no es cierto? ¿Por qué el otro y por qué yo? ¿Por qué venden? ¿Por qué? Y ustedes tienen que decir, bueno, tu nivel de venta, tu nivel, si vos te comparás, y uno va tratando de responder comparando con uno mismo y con el resto. Y la claridad, que es el otro, es la comprensibilidad, que el lenguaje usado para preparar esa información sea precisa, sin ambigüedades e inteligible. Es decir, nosotros somos contadores, o ustedes están estudiando una carrera de contador. A mí la filosofía y la psicología me encanta, pero esto no es ni filosofía ni psicología. Nosotros hablamos de números, los números tienen que tener certeza. Entonces, no es lo mismo decir 90 millones que decir casi 100 millones, no, pero eran 90. Y hay 10 millones de diferencia, ¿no? Para una decisión, 10 millones, bueno, depende de cuánto sea la rotación o el nivel que tenga ese empresario, pero hay que tener mucho en cuenta eso. Así como tenemos atributos, también tenemos restricciones. Y las restricciones son la oportunidad y el equilibrio entre costo y beneficio. Yo trabajaba en un momento en una empresa, en un lugar muy grande, y trabajaba con un grupo de contadores que eran excelentes realmente, pero, es decir, cuando les requería una información, era muy grande, entonces trabajábamos entre muchos en la preparación de la información contable. Y entonces, no, pero espera, no pases el número al secretario o al director, espera que mañana, no, a veces puede tener un margen de error, pero tiene que ser oportuna, porque la persona que te está pidiendo la información, sea el dueño, tu jefe, el contador a cargo, la necesita, si te la pide para allá, es ya. Y si te la pide para mañana, bueno, es para mañana. Entonces vas a tener posibilidad de revisarlo más. Normalmente lo que se hace es tratar de tirar un número para poder que la otra persona tome una decisión y después cotejarla y presentar ante las autoridades o quien te la esté requiriendo todo el desagrego de la apelación.
y equilibrio entre el costo y beneficio. Es decir, si yo para dar una información contable, digamos, de una nómina de personas que tienen que cubrir determinado feriado al día siguiente, en realidad tengo que poner gente en recursos humanos para hacer horas extras para que me den esa nómina que tengo que mandar al área operativa y no me sirve, porque voy a tener que pagar por las horas extras de recursos humanos y por las horas extras que voy a necesitar en la parte operativa, y lo que yo necesito es solucionar un problema en la parte operativa. A veces sí brindamos información que es útil, pero a lo mejor cuando vemos lo que nos costó poder lograr esa información, fue tanto tiempo y tanto esfuerzo que en definitiva, bueno, no es como que nos sirve tanto en el momento que podemos brindar. Son elementos a tener muy en cuenta, sobre todo, primero, bueno, lo único que se empieza de arriba es un pozo, o sea que todos hemos empezado de abajo, y a medida que uno va en las estructuras ascendiendo, ¿no es cierto? Bueno, las cuestiones se la van requiriendo de otra manera. Entonces uno tiene que saber o preguntar, bueno, ¿qué tiempo tengo? ¿Qué es lo que vas a necesitar de esto? ¿Con qué vas a trabajar? ¿Para qué lo necesitas? A veces el tener información sobre para qué va a ser usada, porque a lo mejor nos tomamos un grado de detalle impresionante y a lo mejor era una cosa muy leve, para lo cual necesitaban ese dato específico. Por eso hay que tener mucho en cuenta y hay que tener un equilibrio en decir, bueno, a ver, mira, o explicarle al jefe, mira, si vos me pedís esta información, yo necesito, el sistema no me lo saca directamente, me voy a tener que quedar unas horas, involucrar más gente, bueno. Entonces hay que tener en cuenta un poquito esos detalles. Bien. Profe, sí. Cuando vos decís que es una restricción la oportunidad, o sea, te referís solamente al tiempo, digamos. Sí. En Bueno. tiempo y forma. Que vos me traigas una información brillante cuando a mí ya se quebró la empresa o me liquidaron o me decretaron la convocatoria de acreedores, no me sirve. No le sirve al empresario. Yo no le puedo caer, ¿entendés? Yo no le puedo caer a decirle, ay, mira, es brillante lo que te tengo de la deuda, y al tipo a lo mejor ya le embargaron un montón de cosas. Puede decir, bueno, mira, brillante, pero no me sirve. Me estoy refiriendo a eso. ¿sí? Está bien, por eso dice en tiempo y forma. Bien. Vamos a hablar ahora de los elementos, de los estados contables. El primer elemento que vamos a hablar es de situación patrimonial, después de los elementos que forman parte de la evolución patrimonial y de la evolución financiera. Yo me voy a centrar básicamente en lo que es, ¿no es cierto?, nuestro marco conceptual. Yo ya después voy a hablar del IAF, pero lo voy a mencionar porque nosotros vamos a trabajar fundamentalmente sobre normas nacionales y vamos a referenciar lo más importante de las normas internacionales y las diferencias, por si alguno trabaja o le toca por ahí desarrollarse, porque ya después existen, digamos, materias específicas que tienen que ver más con la normativa internacional. Dentro de la situación patrimonial, nosotros tenemos que dar información de activo, pasivo, patrimonio neto y participación de terceros en sociedades controladas. Y acá venimos a las definiciones básicas que ustedes ya vienen sabiendo desde el curso de introducción, pero que bueno, no se lo daban así tan complejo porque el marco conceptual dice que los estados contables tienen que brindar información. No, decían, bueno, en realidad la contabilidad brinda información para la toma de decisiones. Y esos elementos, para que se puedan leer bien, ¿sobre qué da? O sea, ¿sobre qué habla? Sobre el activo. Es decir, ¿qué tengo que ver yo? El activo, nosotros cuando éramos, o sea, cuando la normativa no era tan extensa, decíamos lo que tengo, pasivo, lo que debo, patrimonio neto, lo que puso el dueño de la empresa,
y bueno, y ahora le ponemos las sociedades controladas con un mundo más globalizado, donde existe consolidación de estados contables. La definición correcta y profesional es que un ente tiene un activo cuando debido a un hecho ya ocurrido controla los beneficios económicos que produce un bien, material o inmaterial, y que tenga para el ente un valor de uso o un valor de cambio. Es lo que decíamos recién, si yo contraté, si tengo un contrato, si está prestando servicio, si no le pague ninguna factura aún, yo en realidad estoy controlando ese hecho independientemente, ¿no es cierto?, que aún no erogué, pero si voy a tener que erogar, entonces la transacción ya está totalmente concretada. El pasivo es el ente debido a un hecho ya ocurrido, ¿no es cierto?, que acá fíjense, acá también el activo a un hecho ya ocurrido, el pasivo ya ocurrió, está obligado, porque ya ocurrió, porque ya el activo ya lo reflejó, ya lo consideró, a entregar activos, prestar servicios a otras personas, o es altamente probable que ello ocurra. Entonces yo ya estoy obligado porque ya se firmó el contrato, ya estoy obligado porque la persona se está desempeñando, ya estoy obligado porque me entregó el sistema para hacer las registraciones contables. Bueno, entonces yo ya estoy obligado a reflejar ese pasivo. O sea, ustedes acuérdense de la partida doble, cuando yo reflejo la incorporación de un bien por la parte del activo, yo tengo una contraparte que tengo que registrar. ¿Para qué? Para que el patrimonio neto justamente se equipare. El patrimonio, hasta ahí vamos bien. Es fácil esto, ¿no? ¿Les gusta o no les gusta? No Sí, profe, vamos bien. dicen nada, están aburridos. Están aburridos, sí. Bueno, es un poquito más. Denme un ratito más y ya. Tienen que paremos un poquito. Bueno. Vamos por el patrimonio neto. El patrimonio neto del ente resulta de aporte de los propietarios o asociados y de la acumulación de resultados. Acuérdense del lejano curso de introducción a la contabilidad. Yo me acuerdo de un ejemplo, y seguramente lo deben seguir viendo, o sea, cómo se absorbía la pérdida, y ahí se ve, en función de la composición del patrimonio neto, cómo se va con los resultados, o sea, primero cómo se va absorbiendo hasta terminar en que se va contra el capital de la empresa. En realidad el patrimonio neto está del lado acreedor, acuérdense. ¿Por qué? Porque ese propietario también espera recibir algo del activo. ¿Qué espera recibir? Una contraprestación, que es ¿qué? Un dinero, ¿no es cierto? El pasivo es el acreedor que espera que le paguemos por el servicio. Y el patrimonio neto es el dueño, que está esperando que la contraprestación también. ¿Por qué? Porque él puso el capital para que ese negocio o esa sociedad pudiera estar funcionando. Y la participación de terceros en sociedades controladas, esto último solamente en los estados consolidados de la sociedad controlante y con las sociedades controladas, la parte del capital de estas que está en manos de otros accionistas, que no es un pasivo del grupo económico, ni integra el patrimonio de la controlante. Es decir, tengo que dejar bien clara que yo con estas personas, es decir, con quién tengo relación controlante y controlada, y con quién tiene esta que yo controlo una relación, pero que no va a afectar la relación económico-financiera que tengo con la empresa. Bien, hasta ahí estamos, más o menos, ¿se entendió? Vamos a la evolución patrimonial. Cuando nosotros hablamos de patrimonio, yo recién le hablaba de estados contables. Voy a la primera hoja cuando ustedes ven los estados contables. Acuérdense siempre de mí de eso. La primera hoja
son los estados contables. Acuérdense, en apaisado, o está activo corroborado contra pasivo y patrimonio neto, y acuérdense lo que vieron ustedes en contabilidad 1 o en contabilidad básica, la ecuación contable. Ven, porque la parte izquierda que está el activo, y que la suma del pasivo más el patrimonio neto les da la igualdad contable, de la que siempre hablamos de la ecuación, y ahí ven reflejado justamente el patrimonio en una sola línea. Pero el patrimonio en realidad tiene todo un estado que explica la evolución de ese patrimonio neto, que ustedes ven en esa primera hoja del estado contable en una línea. Esa evolución, ese estado de evolución del patrimonio neto es tan importante como puede ser la hoja primera que yo le digo del estado contable, que es la que está mostrando el activo, el pasivo y el patrimonio neto. La evolución del patrimonio neto, que dice acá la teoría, dice que la cuantía del patrimonio puede variar como consecuencia de transacciones con los propietarios y el resultado del periodo. Asimismo, hay variaciones cualitativas del patrimonio por operaciones que no alteran su cuantía. Ustedes vieron, y seguro que contestaron un montón de opciones en el cursillo de nivelación con las operaciones cualitativa y cuantitativa. Unas afectan en cantidad, esas modifican, y las cualitativas, si yo o sea, en una deuda que la tengo a corto plazo, la paso a largo plazo, es decir, estoy modificando cualitativamente el patrimonio porque lo paso de corriente a no corriente, no estoy modificando la cantidad porque el monto de ese patrimonio sigue siendo el mismo. Y las transacciones con los propietarios, que son los aportes y los retiros de los socios o equivalentes en su carácter de tales, cuando los socios comprometen un aporte a un ente, esto les obliga a ellos, o se están obligando a entregarles recursos, prestarles servicios, cargar o hacerse cargo de alguna deuda, o condonarles un crédito que ellos podrían haberle dado. Y los retiros implican las mismas obligaciones, pero por parte del ente hacia sus propietarios. Es decir, acá ya la cosa cambia, ¿no es cierto? Porque, a ver, si me va a condonar una deuda, me va a disminuir un pasivo contra cero. Entonces, bueno, tengo una modificación. Por eso está hablando justamente de que este estado de evolución del patrimonio neto empieza con una línea donde se cargan los saldos del estado del ejercicio anterior y se muestra toda la evolución del ejercicio con la distribución de utilidades. Es un estado perfectamente y muy interesante para observar, para poder analizar. Y después tenemos los resultados del periodo que también forman parte del patrimonio neto. Dentro del estado de evolución del patrimonio neto, después dice, distribuido por asamblea, por decisión de asamblea general ordinaria. Bueno, y acá entran a jugar ingresos, gastos, ganancias, pérdidas, impuestos a las ganancias. Bien. Los ingresos, cuando yo vendo o presto un servicio, ¿no es cierto?, u otros hechos que hacen a la actividad del ente, yo estoy generando un ingreso. Para eso se creó la empresa. Es un gasto cuando yo tengo que, o sea, disminuyo el patrimonio debido a ese ingreso, o sea, que tiene una correlación directa con el ingreso. La ganancia es un aumento del patrimonio que origina en operaciones secundarias o accesorias que afectan al ente, y las pérdidas son las disminuciones del patrimonio que se originan en operaciones secundarias o accesorias. Es decir, si yo vendo un bien de uso que estaba destinado, pero que en forma extraordinaria, porque lo voy a cambiar por otro mejor o lo que fuera, puedo tener una ganancia o una pérdida, pero en realidad yo no me dedico a vender bienes de uso, en realidad soy
ponerle una empresa textil. Y el impuesto a las ganancias afecta a los resultados netos y depende del flujo de las distintas clases de resultados. Bueno, hay una materia específica que se usa para la liquidación de impuestos. Nosotros lo único que vamos a decir, nosotros lo vamos a ver al impuesto ya calculado o aplicado sobre una tasa sobre resultados netos. No vamos a ver el cálculo del impuesto a las ganancias porque no es digamos, no es el objetivo de nuestra materia. Bueno, no sé si hasta acá están más o menos bien. Las variaciones cualitativas pueden ser capitalizaciones de ganancias, constituir o desafectar reservas. Pueden anotarlos como ejemplos de que son los más importantes o los más normales que se hacen. Bueno, vamos a la evolución financiera. Si todavía no se han cansado de escucharme, vamos a la evolución financiera. Bueno, el estado de evolución financiera, señores, es uno de los estados que da más trabajo de entender la secuencia que tiene y en realidad de realizarlo en la actividad profesional. Yo trabajaba mucho tiempo en una empresa que era un ente del Estado y teníamos que armar estado de flujo de efectivo. Bueno, lo que demorábamos el armar el estado de evolución financiera era a lo mejor 4 veces lo que es armar la evolución patrimonial. Porque la evolución patrimonial tiene una lógica y un sistema de ensamble, ¿no es cierto?, con la registración contable, que es bastante más simple determinar o de registrar. Y acá, bueno, en realidad tenemos que tener en cuenta otros elementos. En la evolución financiera hay que tener en cuenta el concepto de recursos financieros. Acá la evolución financiera se mide a través del efectivo y sus equivalentes, y las variaciones que aumentan estos recursos se les llama orígenes, y las que los disminuyen, aplicaciones. O sea que de la diferencia de esos orígenes y esas aplicaciones, podemos nosotros establecer o explicar la evolución financiera de la empresa en un periodo determinado. Los reconocimientos y medición de los estados contables deben reconocerse los elementos que cumplan con las definiciones y que tengan atributos a la que se les puede asignar mediciones. Quiere decir, yo no puedo reconocer un activo o reflejar un pasivo que no tenga un valor, ¿no es cierto? Tengo que, de alguna forma, ponerle un valor. Yo he trabajado también en empresas donde a veces poníamos un valor un valor histórico, un valor 1, para de reconocer que había tenido en algún momento un valor, porque si no, en realidad no formaría parte de lo que nos dice la norma exclusivamente, que los atributos tienen que ser, tenemos que poder, disculpen que me trabe, tenemos que poder medirlos. Una de las cosas más importantes de esta materia de CON3 que ustedes van a ver y que tanta norma tenemos, porque ¿qué nos establecen? Pautas para medición. ¿Por qué hablamos tanto de que la moneda, que la inflación causa distorsión en presentación de estados contables? ¿Por qué? Porque estamos hablando de medición. Yo determino resultados. Esos resultados determinan impuestos. Entonces, determinan que voy a distribuir resultados, voy a distribuir ganancias o voy a compartir pérdidas. Entonces, es muy importante en nuestra materia
tomar con mucha seriedad todo lo que significa la medición y el efecto de la medición que tenemos que tener sobre todos los elementos que hemos definido de estos estados contables. Bien. Ah, Eureka, muy bien, acá llegamos. ¿Me siguen? ¿Estamos todos todavía? ¿Están ahí? Sí, seguimos. Bueno, Sí, profe. ¿siguen todos despiertos? Bueno, es un poco largo, disculpen. Bueno, aparte, bueno, no hay práctico, ya a partir de la clase que viene empiezan práctico. Bueno, el modelo contable, según la RT 16 dice, acuérdese que los modelos contables tienen que establecer unidad de medida, criterio de medición y capital a mantener. Y también habla de las desviaciones aceptables y de significación. La unidad de medida, la RT16, habla de unidad homogénea. Homogénea significa al mismo valor, o sea que yo pueda comprar, con lo que estoy diciendo, las mismas unidades de cosas que compraba en otro periodo, para lo cual tengo que hacer, si hay contexto de estabilidad, se toma la moneda nominal, es decir, la moneda corriente, pero si no, tengo que realizar lo que van a ver con el profe Ariel Palmisano el día jueves, van a tener que ver que en un contexto inflacionario hay que hacer la anticuación, determinar los índices, llevar los valores a valores de cierre, porque no es lo mismo la plata de enero que la plata de diciembre, y decir que damos la foto y mostramos el resultado el 31 de diciembre. Y entonces es como que estaríamos mezclando peras con manzanas, o esas peras ya quedaron totalmente que no podemos comprar. Al principio podíamos comprar una docena de peras, 1 kilo, perdón, y después no podemos dejar reflejado en los estados contables porque en realidad la cantidad que compramos, que vendemos, o en la forma no es lo mismo. Esto está claro, se volvió a la moneda homogénea, siempre lo definió así el modelo contable, lo que sí ahora la profesión es, a partir del año 2018, se volvió a la reexpresión, al uso de la resolución técnica número 6, y a todo un proceso que se hace para tratar de mostrar la moneda que quede reflejada, que se pueda llevar y comparar en un mismo momento del tiempo y que estemos hablando de lo mismo. La medición. Los criterios de medición, dice, deben tener en cuenta el destino más probable de los activos y las intenciones y posibilidades de cancelación de los pasivos. Es decir, cuando yo mido, ustedes van a ver los distintos rubros, por eso vamos a empezar después ya que del profe Ariel, el proceso secuencial, la semana entrante ya vamos a entrar con caja. Ustedes ya, caja, crédito, inversiones, créditos, es decir, la forma de medir cómo ingresa al patrimonio cada elemento del activo o cómo refleja el pasivo según la posibilidad de cancelación, también las resoluciones técnicas establecen criterios de medición que están perfectamente desarrollados. Y el capital a mantener es el capital financiero. En realidad, se podría haber optado entre capital financiero y capital económico. Acá hablamos el capital de la plata aportada por los socios a un momento determinado. No estamos hablando de capacidad de producción, porque, bueno, quizás a lo mejor ahora estaría un poco más desarrollado, pero estamos hablando de pesos invertidos, que es distinto. Hay algunos otros modelos que ustedes pueden ver o que han a lo mejor estudiado esa posibilidad. Acá siempre se definió como capital financiero. Las desviaciones aceptables y de significación: se admiten desviaciones a lo prescrito por la norma que no afecten significativamente a la información de los estados contables,
solo se admiten aquellas desviaciones que no induzcan a los usuarios a tomar decisiones distintas de las que tomarían si los estados contables se hubieran preparado siguiendo estrictamente las normas. Es decir, si yo cambio una forma de evaluación, de control de un stock de materiales, es decir, yo tengo que explicarlo, decirlo, y no tiene que significar un cambio demasiado abrupto, y tengo que explicar por qué la diferencia y puede ser aceptado o no. Para cambiar, ¿no es cierto?, un criterio de evaluación de un bien de uso, el considerar a lo mejor de alguna forma cierta participación de los recursos humanos. O sea, yo tengo que, si es una desviación muy significativa, como contador tengo que explicarla, porque en realidad, si los estados contables, si no se hubiera tenido en cuenta eso que yo sé que fue una desviación, porque cambié, porque hice, porque consideré, porque a mitad del camino me puse a indexar y una parte del ejercicio no lo indexé, o sea, no lo llevé a moneda homogénea, la información que estoy brindando es totalmente diferente y no es comparable y no cumple con los requisitos que estábamos diciendo que tiene que tener justamente la información contable. ¿No es cierto? Es muy importante, por eso, siempre estar muy atentos cuando uno ve un estado contable, ¿no es cierto? Y cuando uno tiene que opinar del mismo, porque sobre todo nosotros como profesionales estamos metiendo la cabeza en una situación que puede ser una cuestión que puede venirse a una respuesta que no podemos dar. Si nosotros no hemos elaborado los estados contables, tenemos que dar una opinión. Bueno, una vez hablado de todo eso, vamos a ir a la estructura del IAF para no cansarlos demasiado, porque es bastante. Se la muestro, le explico lo más importantito. La estructura del DIAF tiene un prólogo que alcances y usuarios de la información contable, como ustedes también ellos hablan también de usuarios de la información contable. El objetivo de los estados financieros, que ellos hablan de, ahí muestran la situación financiera, el desempeño, el cambio de la posición financiera. Ellos hablan siempre de estados financieros, no hablan de estados contables. La hipótesis fundamental, ellos sí tienen como hipótesis fundamental el devengado, que le llaman base de acumulación o negocio en marcha. La característica cualitativa de los estados contables, ¿no es cierto?, de la información, tienen algunas discrepancias, pero no tantas tampoco. La comprensibilidad, la relevancia de la información contable, si tiene una importancia relativa o no. La fiabilidad, si representa fielmente la realidad. La esencia sobre la forma. La neutralidad, la prudencia, la integridad, la comparabilidad, como también lo tenemos nosotros, tiene restricciones a la información relevante y fiable, que es la oportunidad, como tenemos nosotros, el equilibrio entre el costo y beneficio, como lo que me preguntaba un alumno, y el equilibrio entre características cualitativas. La imagen fiel y presentación razonable, y los elementos de los estados financieros. La situación financiera habla de activos, como nosotros, pasivos, patrimonio neto, habla de desempeño, nosotros lo tenemos incorporado, ingresos, gastos, y habla de ajustes para mantener el capital, que nuestra norma no lo considera. Bien. Bien. El reconocimiento de los estados financieros habla de la probabilidad de obtener
beneficios económicos futuros, de la fiabilidad de la medición. Fíjense en la importancia que se pone en la medición, tanto en los que se realizan acá, reconocimiento de activos, de pasivos, de ingresos y gastos, es decir, en qué momento los reconozco. Después habla de la medición de esos estados financieros, como también lo hace nuestra norma, y tiene como novedad el concepto de capital y de mantenimiento del capital, que habla del mantenimiento de capital y la determinación de resultados. Nosotros no lo vamos a estudiar como norma en sí, sino lo que vamos a hacer a continuación es ver las diferencias, ¿no es cierto?, la comparabilidad de ambos marcos y la crítica. El actual marco conceptual de la federación, o sea, el nuestro, surgió de un proceso que se intentaba lograr una convergencia entre las normas argentinas y la del Consejo Internacional de Contabilidad, que esa sigla significa International Accounting Standard Boards. Bueno, algunos lo pronunciarán un poquito mejor. En realidad, la norma al principio surge como una necesidad. Primero se pensó en adoptar los nombres más directamente de la International Accounting Standard Board, después se trató de hacer una convergencia y después nos dimos cuenta que en realidad, como país, con nuestra moneda y todo, tenemos características propias. El IAS, al tratar los objetivos de los estados contables, no hace mención de usuarios de los entes sin fines de lucro, como pueden ser asociaciones, y en el de la federación sí se los menciona, lo que le da mayor amplitud. El marco del IAS incluye la hipótesis fundamental del devengado y negocio en marcha, en tanto que el de la federación no lo hace, lo cual es un aspecto que es criticado por la profesión. La profesión nuestra siempre ha criticado que ya que se copió tanto, no se copió las partes importantes, o no se tuvo en cuenta, si lo queremos llamar de alguna forma. Y la federación incluye entre los requisitos de la información, el nuestra federación, la verificabilidad y la sistematicidad, que el IAS no lo incluye, y para nosotros es muy importante. Lo que nosotros decíamos, la sistematicidad que es orgánica y la verificabilidad que permitiera la comparabilidad. Bien, vamos ahora a la enunciación de los estados contables de la Federación Argentina, de nuestros estados contables. La enunciación de los elementos incluye los siguientes elementos que el IAF no los menciona. Participación de terceros en patrimonio neto de sociedades controladas, que dijimos que era en el caso de sociedades consolidadas, ganancias, pérdidas, o sea, tiene la participación en el patrimonio, y ahora en el cuarto habla de la participación en los resultados, impuesto a las ganancias y el concepto de recursos financieros. El IAS incluye un elemento que no está prevista por la federación, que ya lo dijimos, que es el ajuste del mantenimiento de capital. Un aspecto criticable del marco conceptual nuestro de la federación es que incluye en la definición de modelo contable los requisitos para reconocer los elementos de los estados contables y las desviaciones aceptables y significativas, que en realidad la profesión en general considera que no debieran formar parte de este marco conceptual de la RT 16, sino que debieran formar parte de las normas generales. O sea, no acá como en el marco, que es la estructura más grande que tenemos, sino que tendría que formar parte de las normas generales. Bueno, ya voy más acercándome. Los conceptos generales de la NIF para PYME, esto sí es una avanzada que nosotros no tenemos.
Bien. La sección 2 de la NIF para pymes no se denomina marco conceptual, pero al menos cumple la función de tal. De una manera simplificada, enuncia los requisitos y cualidades de la información, ¿no es cierto? No se hace mención del usuario tipo, se establece la base contable de acumulación o de vengado, y un detalle preocupante es que no se menciona expresamente la hipótesis de negocio en marcha. Nosotros no tenemos, ¿no es cierto?, no se denomina en nuestro marco conceptual, lo primero que les dije en la primera diapositiva, o sea, nosotros, eso sí que está mal no tenerlo, no tenemos, cuando en realidad quizás que la mayor cantidad de emprendimientos que tenemos en nuestro país se tratan de negocios pequeños o de pymes. Entonces, bueno, estamos hablando de que no tenemos algo que es bastante importante. Bueno, voy a ir a un cuestionario que tienen al final del capítulo, es que yo diría que tienen que verlo, ¿no es cierto? En cada capítulo, al final, le planteamos un cuestionario que tiene su respuesta, por ejemplo, cómo se define el marco conceptual, y la respuesta le decimos que es el conjunto de postulados que permite deducir mediante itinerarios lógicos las normas contables de distintas categorías. En el punto 2, ¿cuáles son las funciones del marco conceptual? También tenemos que respuestas, que servir de base para el desarrollo, revisión y actualización, facilita la comprensión de las normas por parte de los usuarios y emisores de los estados contables, y permite resolver cuestiones contables que no están previstas en las normas. O sea que es muy importante eso. O sea que sirve para desarrollar, revisar, actualizar, para comprender y para resolver cuestiones que no tengo prevista en la norma. Vamos a la pregunta 3, ¿qué debería contener el marco conceptual? Debería contener el objetivo, la hipótesis fundamentales, acuérdense que el nuestro no lo tiene, los requisitos de la información contable, que sí lo tiene, y los elementos de los estados contables, que sí lo tiene. ¿En qué resolución técnica se establece el marco conceptual de la Federación? En la resolución técnica número 16. ¿Y de dónde surge el marco conceptual de IAS? Ahí vamos a ir a una pregunta a un tema que resolvió y que desarrolló perfectamente el contador Palmisano, que el IAS adopta el marco conceptual que tenía el IASC. Bueno. Chicos, es el fin de la unidad, no sé si... Y bueno, quiero agradecerles por la paciencia, ¿no? Realmente es un tema bastante largo, y quiero agradecer, bueno, a todos los integrantes de la cátedra que participan. Tenemos profesores asistentes que se acaban de incorporar,